Vamos a continuar con nuestra serie de Santiago, la cual hemos titulado Hacedores de la Palabra. Estamos en el capítulo 5, el último capítulo de esta hermosa carta, y hoy solamente vamos a ver un versículo. Lo que vamos a ver podríamos pensar que es muy simple, que es muy sencillo, pero es demasiado importante, como todo en la palabra, pero es curioso, esto que la palabra de Dios nos dice allí tiene una importancia muy grande. Así que leamos la palabra y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En Santiago capítulo 5, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y aquí la palabra de Dios toca un tema muy interesante, y es el tema de jurar, de los juramentos. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza: jurar en la palabra. No sé si a ti te enseñaron como a mí, y principalmente mis padres. Recuerdo que desde que tengo uso de razón siempre me dijeron: no jure. Y curiosamente, que yo me acuerde, yo nunca he jurado, jamás. Es más, recuerdo que había personas que no juraban, pero utilizaban mucho una frase, me digo, hace años, que era delante de Dios. Yo le digo delante de Dios que, mis hermanos, a mí me enseñaron que eso no se podía. Y lo que les digo, honestamente, no recuerdo nunca haberlo hecho, pero el punto es este. Lo que nunca me enseñaron fue por qué. No se puede jurar. No sé si tú juras. No sé si tú eres de las personas que cuando vas a decir algo, delante de Dios yo se lo digo. Saben, mis hermanos, eso no está bien. Y alguien puede pensar: venga, pero esto no suena como muy religioso, no suena como una bobada, como que no jurar. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que quiero que veamos en la palabra. Que yo recuerde, nunca he jurado. Nunca. Ni siquiera recuerdo haber utilizado esa frase. No sé si lo haya hecho en algún momento, pero que lo recuerde, no recuerdo ni siquiera haber utilizado delante de Dios. No lo sé si de pronto lo usé y no me acuerde. Pero ¿por qué no deberíamos hacer esto? ¿Es esto realmente importante? Bueno, no quiero decir más en esta introducción, simplemente quiero que vayamos a la palabra, veamos a través de este versículo 3 verdades de por qué esto es tan importante y por qué realmente jamás tú y yo deberíamos hacer una cosa de estas. Que si la hemos hecho, reconozcamos que está mal y le pidamos perdón a Dios y le digamos: Señor, ayúdame a nunca utilizar más esa expresión. ¿En serio así de delicada es la situación, así de relevante? Pues en primer lugar veamos la importancia del juramento. Según la palabra de Dios, literal, no debemos jurar. Y aquí es donde viene algo tan interesante. Si notamos que hay tantas cosas que cambian, hay muchas cosas que debían hacerse en el Antiguo Testamento que ya no hay que hacer ahora. Y hay muchas cosas que no debían hacerse que nosotros debemos hacer. Porque hay muchas cosas que cambiaron realmente. Y esto de jurar es tan interesante que si tú, claro, alguien puede decir: venga, pero yo leo en la Biblia, obviamente en el Antiguo Testamento, que sí se puede jurar, que sí se puede jurar. Saben, mis hermanos, esto es más delicado de lo que parece, y vayamos directamente a la palabra y veamos cómo este texto, y vamos a ver obviamente con otros versículos de apoyo a través de la Biblia, nos muestra la importancia de los juramentos y cómo nunca deberíamos hacerlo, aun cuando hubo un momento en el que sí se podía. Veamos este primer punto en la primera parte del versículo 5, perdón, la primera parte del versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y notemos esa expresión que es correcta. Dice: pero sobre todo. Ahora, es como si Santiago nos dijera: miren, todo lo que les he enseñado, y pensemos tú y yo que hemos estado en esta serie de Santiago, ¿cuántas cosas tan importantes nos ha enseñado Santiago? Y no es que lo que nos ha dicho no sea importante, es muy importante, pero ¿no les parece muy interesante que aquí Santiago diga: pero sobre todo lo que se está diciendo es: pero esto que les voy a decir, no es que el otro no sea importante, pero esto es más importante? Por sobre todas las cosas se puede traducir: hermanos míos, y obviamente está hablando a la iglesia, está hablando a sus hermanos con el corazón. ¿Y qué dice? Y así lo dice el idioma original. Esta frase en el idioma original está en un presente activo. Lo que significa es que ellos estaban haciendo esto, muy seguramente porque recordemos que Santiago escribió a una audiencia que venía del judaísmo y estaban acostumbrados a jurar. De hecho, vamos a ver en un instante que en el Antiguo Testamento hasta se debía jurar y había regulaciones como las personas debían jurar, pero ahora Santiago dice, inspirado por el Espíritu Santo, y como lo vamos a ver, y no solamente Santiago lo dice,
sino que el Nuevo Testamento lo reitera. Pero ¿qué dice allí? Nunca juren. Y cuando allí dice nunca, es nunca, en cualquier idioma. ¿Por qué esto es tan interesante? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué nunca se debe jurar? ¿Alguna vez lo hemos hecho? Ahora, alguien puede estar preguntando, venga, pero si a mí me llaman a un juicio y yo tengo que jurar, eso lo vamos a dejar para un siguiente punto y lo vamos a tratar. La realidad es que como cristianos nunca deberíamos jurar. Y alguien diría, ¿por qué? Yo quiero que demos un recorrido rápido. Obviamente no podemos ser muy exhaustivos, pero creo que es suficiente para que entendamos la importancia de esto. Demos un recorrido rápido por el Antiguo Testamento y entendamos qué fue lo que sucedió. Si vamos a la ley, literalmente a los 10 mandamientos, según la palabra de Dios, el tercer mandamiento que está en Éxodo 27 y se reitera en Deuteronomio 5:11, no he traído sino el pasaje de Éxodo, dice, este es uno de los 10 mandamientos, no hagan mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Y obviamente aquí no aparece como tal la palabra juramento, y esto llevó a que los judíos no mencionaran el nombre de Dios. Pero curiosamente el contexto de este pasaje habla de, como dice allí, de usar mal o de tomar mal el nombre de Dios. Y ellos, empezando que, por eso es que hoy no se puede conocer muy bien cómo era el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, porque estas personas llegaron al punto de cambiarle el nombre a Dios, porque es que si de pronto mencionamos el nombre de Dios y lo hacemos mal, entonces Dios nos va a castigar, y malinterpretaron uno de los mandamientos más importantes. Dios no estaba diciendo que no pronunciaran su nombre. Él dijo, no hagan mal uso de mi nombre. Y según el contexto de toda la Biblia estaba refiriéndose a eso, a utilizar el nombre de Dios de manera vana. Y más importante, ¿qué es lo que sucede cuando normalmente una persona jura? ¿Por qué una persona jura? Cuando una persona jura, lo que está diciendo es, yo me comprometo a decir la verdad y si no la digo, que me caiga la maldición. En otras palabras, jurar tiene que ver con decir la verdad. Pero esta sería la pregunta, si una persona es veraz, si una persona no miente, si una persona siempre dice la verdad, ¿para qué necesita jurar? Si yo soy una persona de palabra, soy una persona que lo que digo así es, ¿yo para qué tengo que decir delante de Dios? Yo no tengo que ni siquiera mencionar a Dios, ni a nada, ni a nadie. Eso es lo que Santiago está diciendo, eso es lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Dios lo permitió, pero como dice un lugar en la palabra, y no lo he traído allí, pero ¿saben para qué realmente fue dada la ley? Para mostrarnos lo pecadores que somos. Y la ley de los juramentos en el Antiguo Testamento lo que nos muestra es que aunque Dios les dijo, ok, pueden jurar, pero tengan cuidado de hacer mal uso de mi nombre, porque si hacen mal uso de mi nombre, yo mismo los voy a castigar. Sin embargo, cuando tú lees la historia del Antiguo Testamento, solo encuentras mentira, engaño, corrupción, mal uso del nombre de Dios. En Levítico capítulo 18, versículo 21, dice, no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios, yo el Señor. ¿Por qué traje este versículo? ¿Por qué traje este pasaje? Ustedes conocen la historia, se la repito rápidamente. En la antigüedad había una práctica terrible, aunque muy parecida a la que tenemos en nuestra época, que las personas sacrificaban literalmente a sus hijos, a sus primogénitos. Tú tenías un hijo, tu primer hijo, ¿y qué hacían estas personas? Literalmente lo quemaban, literal, al dios Moloch. Y los israelitas llegaron a tener esas prácticas, porque ellos pensaban, este es un sacrificio para que Dios, para que nos bendiga, para Dios, para que nos bendiga, para que nos vaya bien en la vida, para que nos vaya bien en la cosecha, para que tengamos una vida próspera. Le ofrecemos nuestro primer hijo a Dios. Dios dijo, jamás hagas eso. Pero ¿por qué he traído este pasaje? Porque allí se utiliza la palabra precisamente para no traer vergüenza al nombre de Dios, porque Dios nunca pidió eso. Pero es la misma expresión cuando Dios dice no utilicen mal mi nombre para que no traigan vergüenza a mi nombre, y quiero mostrar que en el siguiente capítulo de Levítico utiliza esa misma expresión para decirnos que es lo mismo que pasa cuando una persona usa mal el nombre de Dios. Vamos a decirlo de esta manera y ya vamos a leer el versículo 12 del capítulo 19. Cuando una persona miente, cuando una persona jura y dice es que estoy diciendo la verdad, pero es mentira para Dios, es como si nosotros matáramos a un niño, lo quemáramos en el fuego. Así de seria es la cosa, así de delicada. Levítico 19:12, no traigas vergüenza al nombre de tu Dios. Notamos que es la misma expresión. Al usarlo, el nombre, para jurar en falso, yo soy el Señor. Por eso Dios lo puso en los 10 mandamientos. Y por eso si tú lees todo el Antiguo Testamento, esta es una de las cosas que está repleta la Biblia, de cómo estas personas utilizaban mal el nombre de Dios.
Preguntémonos, ¿alguna vez hemos mentido, hemos jurado o hemos dicho hemos dicho que estamos profiriendo la verdad y hemos mentido? Para Dios es como si fuéramos asesinos de niños. Para Dios es como hiciéramos lo que hoy están haciendo las feministas que dicen que no está mal abortar a su hijo y están matando a los niños en el vientre de la madre. Pero mis hermanos, podríamos juzgar eso y condenarlo y ciertamente eso está mal. Pero si nosotros alguna vez hemos jurado, si alguna vez hemos mentido en nombre de Dios, mis hermanos, estamos haciendo lo mismo que como si hubiéramos matado a un niño, como si lo hubiéramos quemado en el fuego. ¿Entendemos lo delicado de esto? En Números 32 dice, un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Para Dios esto era tan importante. Sin embargo, estamos en una época donde decimos una cosa y luego hacemos otra. Estamos en una época donde lo que digo, las personas juran por mi papá, por mi mamá, por Diosito, que así es. Mis hermanos, para Dios, eso es de las cosas más aberrantes que pudieran jamás existir. Y el punto es que en el Antiguo Testamento se podía jurar. Entendemos que, dada la delicadeza de esta situación, ahora en el Nuevo Testamento y para ti y para mí, Dios nos dice a través de su palabra, nunca juren, jamás. No lo hagan. Es como si nos dijera, aprendan de la experiencia de los del Antiguo Testamento. Les dije que podían jurar y ¿qué hicieron con el juramento? En Jeremías 7:9 dice, ¿de verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio? Bueno, pensemos en esas tres expresiones, robar. Ah, no, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo nunca he sido adúltero, pero allí está mentir, pero curiosamente ahí es donde vamos. Claro, es que jurar es lo mismo que mentir. Y esta traducción lo tradujo mentir, pero literalmente el idioma original dice jurar en vano y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen. Pensemos en eso. Para Dios, ser idólatra, no, yo salí de la idolatría. Ojalá también se nos haya quitado esto de jurar. No, es que yo no he matado, yo no he robado, yo no he sido adúltero. Bueno, mis hermanos, jurar en vano, mentir, es tan delicado para Dios como todas esas cosas. Zacarías 5:3. Entonces él me dijo, esta es palabra de Dios para este pueblo que tenía la oportunidad o que tenía la licencia para jurar, pero lo habían hecho mal. Y este es un rollo que Dios le dice a Zacarías que escriba con maldiciones para las personas que habían hecho maldad. Este rollo contiene la maldición que cubrirá toda la tierra. Un lado del rollo dice que los que roban serán desterrados. Uy, qué terrible robar. Pero ¿qué dice el otro lado del rollo? El otro lado dice que los que juran en falso serán desterrados. Para Dios era lo mismo. Para Dios este pecado era tan particular que, ¿qué dice el versículo 4? El Señor de los ejércitos celestiales dice, envío esta maldición a la casa de cada ladrón y a la casa de todos los que juran en falso usando mi nombre. Mi maldición se quedará en esa casa y la destruirá por completo hasta las maderas y las piedras. Qué impresionante, ¿no? Alguna vez nos explicaron, nos enseñaron, por eso les decía, y gracias a Dios, qué bueno por esa enseñanza. Una vez más, a mí me enseñaron eso casi que, no, es que desde que tengo uso de razón, nunca jure, nunca jure. Y gracias a Dios por eso, pero honestamente, hasta hoy, o bueno, hasta que estudié esta enseñanza, me di cuenta por qué no se debe jurar. Me di cuenta de la seriedad de este asunto. Les soy honesto, yo no sabía lo serio que era esto. Yo no sé si tú lo sabías, si tú lo conocías. Es lo que les decía, está bien cuando uno le dicen no haga tal cosa y gracias a Dios uno no la hace, pero es mucho mejor cuando uno le dicen por qué no se debe hacer. ¿Alguna vez hemos entendido esto? Mis hermanos, es tan fuerte Malaquías 3:5. No voy a hablar de diezmo, obviamente. En ese día yo los pondré a juicio. Qué fuertes son palabras de Dios. Estoy ansioso de dar testimonio contra todos los hechiceros. La hechicería, uy, qué cosa tan horrible. Bueno, parece que en nuestra época no mucho porque hay muchas personas que hasta son cristianas y consultan este tipo de cosas, pero tú y yo sabemos que esto es terrible. Los adúlteros, terrible, pero ¿qué dice? Y una vez más, aunque aquí se traduce y los mentirosos, el idioma original dice y los que juran en vano. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos. Como lo hemos venido viendo, ya Santiago nos habló de eso, pero miren mis hermanos, hemos sido los que juramos. De los que mentimos, para Dios eso es tan delicado como esto. De los que oprimen a viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes. De nada sirve ni siquiera que yo ayude a una persona en necesidad, si luego con mis labios soy un mentiroso que hasta jura en vano. Para Dios
Eso no tiene sentido ni razón de ser. Porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y es tan fuerte esto que en el libro de los Salmos el salmista dijo en el Salmo 15, versículo 4, y está hablando contexto de este salmo, ¿quién puede adorar a Dios y entrar en su presencia? ¿Y saben qué dice este salmo? Los que desprecian a los pecadores descarados. En otras palabras, aquellos que aman la justicia, la santidad y que tienen un desprecio por la maldad, por la injusticia. Lo que dice la palabra de Dios es que nosotros, y ahí es donde vamos, hay que aceptar a las personas, hay que tener empatía con las personas, pero nunca con la maldad. Ni con la de los demás, ni con la propia. Y para el salmista, las personas que realmente adoran a Dios y que realmente conocen a Dios y tienen una relación con Dios, ellos deben despreciar el pecado, la maldad, a los pecadores descarados. Pero notemos lo que dice, y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Y para el salmista, ¿quiénes son los que siguen fielmente al Señor? Y mantienen su palabra, y lo que dice el idioma original es que cumplen lo que prometen, o como allí se podía jurar, son los que juran, pero hacen las cosas que juraron, aunque salgan perjudicados. Es que yo juré y yo dije que lo haría, y ahora me doy cuenta que lo que dije era una tontería o que me iba a traer problemas, pero como di mi palabra, como dice por ahí una canción secular, mi palabra es la ley. Bueno, curiosamente, yo creo que a algunos de ustedes les tocó. Yo no sé si debería decir que a mí me tocó, no lo sé, es que yo no lo viví. Desde que yo tengo uso de razón, se utilizan son los documentos legales, pero tengo entendido y lo he escuchado que antiguamente así eran los hombres. De hecho, se suponía que un hombre se conocía era por eso, no porque sacara machete o revólver. En la antigüedad un hombre se conocía por su palabra. Si lo decía, lo hacía. Y hasta se hacían matar por eso. Porque para ellos eso era masculinidad, hombría. No sacar un revólver, un cuchillo o ponerle pelea a todo el mundo y quién se me enfrenta porque yo soy el más macho. En la antigüedad eso era, mis hermanos, pero ¿entendemos entonces la delicadeza de esto? ¿Alguna vez hemos visto esto? Por eso, en segundo lugar, la ineficacia del juramento. Y con ineficacia, aunque quise traer mejor una palabra, pero escogí esta porque es más común, pero la mejor palabra sería la derogación. Lo que pasa es que no es una palabra muy común porque es una palabra judicial. Me refiero a ineficacia es precisamente entendiendo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Debemos comprender hoy a la luz de la palabra que este mandamiento fue derogado, es decir, fue anulado, fue abolido, fue revocado, literalmente fue quitado por un mandamiento diferente. Ahora la palabra de Dios dice, como lo vimos hace un instante, pero en el segundo punto y en la segunda parte del versículo 12 lo vamos a confirmar, Dios ha anulado ese mandamiento y ahora lo que Dios nos dice es, mira, si tú eres una persona veraz, no necesitas jurar. Una persona que siempre dice la verdad no necesita decir delante de Dios. No necesita decir lo juro por mi madre o por mi padre o por lo que sea. Es más, entendemos que esto también se veía mucho era en los juicios y es lo que estábamos diciendo. ¿Qué pasa entonces si a mí me llaman a un juicio? Miren, mis hermanos, saben que esto es tan interesante que aquí en Colombia, no sé si lo sabías, existe algo, y no solo en Colombia, en muchas partes del mundo, y esto se está buscando que sea una ley global, existe algo que se llama objeción de conciencia. ¿Y sabían ustedes que los ministros o las personas que tengan una profesión que tenga que ver con confesiones y este tipo de cosas están exentos de juramento y aún de ir a un juicio para declarar? Pero esto es lo más interesante. Si tú, por ejemplo, aquí en Colombia te llamaran a un juicio, hombre, es que tú viste un crimen y te llamaron a declarar, entonces allá está, juras decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Sabías que tú puedes objetar conciencia, decir soy cristiano y Dios me dice que no debo jurar? Simplemente yo voy a decir la verdad. Y ahora en la ley de Colombia y de muchos países existe algo que se llama afirmación de verdad. No voy a jurar, voy a hacer una afirmación de verdad. Yo voy a decir la verdad. Y saben que la ley debería aceptarlo. Así que si alguien pregunta, venga, pero es que si me toca ir a declarar, entonces ¿yo qué hago? Objeción de conciencia. Soy cristiano. Lo podemos decir abiertamente aquí en este país. Dios me dice que no debo jurar, pero yo voy a decir la verdad. Y ellos deberían tomar esto como una declaración de veracidad. Así que ni siquiera necesitaríamos jurar.
en un juzgado ante un juez de la justicia colombiana, por ejemplo. Impresionante, ¿no? Aún la misma ley, la misma justicia ha reconocido esto. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 12? Nunca juren por el cielo, ni por la tierra, aunque aquí dice ni por ninguna otra cosa, el idioma original dice ni por ningún juramento. Entonces notamos la seriedad de esto. Por sobre todas las cosas, dice Santiago, que les he enseñado. Y ojalá se nos haya quedado todo lo que Santiago nos ha enseñado, pero Santiago dice, pero ojalá ustedes puedan entender la importancia de esto. Nunca juren, jamás, bajo ninguna circunstancia, ni por el cielo, que es un eufemismo para decir por Dios, jamás, jamás digas por Dios, jamás, jamás utilices el nombre de Dios para una cosa de estas, ni siquiera por la tierra, en otras palabras, lo que está diciendo, ni por lo que está en el cielo, ni por lo que está en la tierra, por nada, ni por ninguna cosa, por nada. Esto no es necesario y allí está. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente digan sí o no. Ah, es que no me creen. Si estoy diciendo la verdad, hay un Dios que conoce las cosas. Un cristiano, una persona que ha conocido a Dios, es una persona que siempre dice la verdad. Y para un cristiano, para una persona que ha conocido a Dios y siempre dice la verdad, decir sí es más que suficiente o no es más que suficiente. ¿Lo hiciste? ¿Lo dijiste? ¿Fuiste? ¿No fuiste? Sí, no, júralo. No necesito. No necesito hacerlo. Pero ¿saben cuál es el asunto? Es que esto fue capricho de Santiago. Aunque si lo hubiese dicho solamente Santiago, es más que suficiente porque es un hombre inspirado por Dios que está escribiendo la palabra. Pero ¿sabían ustedes que en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, esta fue la mismísima enseñanza del Señor Jesucristo y hay unos detalles muy interesantes allí? Jesucristo dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, en la ley de Moisés, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Si juras, nunca rompas el juramento, pero la ley decía, puedes jurar, es más, jura, pero cumple. Y Jesucristo dice, esa fue la ley que ustedes recibieron. Y aquí está, pero yo digo, y esta es la derogación, lo que está haciendo aquí Cristo Jesús es legislando, Él está diciendo, ese mandamiento, y es donde vamos mis hermanos, tengamos cuidado una vez más, no todo lo que dice el Antiguo Testamento, no que no sea palabra de Dios, pero no todo está vigente para esta época. Y mucha gente dice, ¿cómo hacemos para saber que sí y que no? Pues vayamos a la palabra de Dios lo enseña. Por ejemplo, esto. Jesucristo dijo, pero yo ahora voy a legislar, voy a dar esta ley. No hagas juramentos. ¿Qué dijo Jesús? No lo hagas. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Lo que está diciendo es, aunque dijeras cielo, pues estás hablando de lo que hay allá. No, no lo hagas. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. ¿Notamos que es lo mismo que está diciendo Santiago? Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Lo que está haciendo Jesucristo es, ¿no se dan cuenta que jurar al final termina siendo algo absurdo? Claro, si yo estoy diciendo mentiras, ¿en qué cambia la mentira que yo jure? Pues agrava más la mentira. Pero si yo estoy diciendo la verdad, ¿para qué es necesario jurar? ¿Qué dijo Jesucristo? Simplemente di, sí, lo haré. O no, no lo haré. Y notemos lo que el mismísimo Señor Jesucristo dijo, cualquier otra cosa. Si le añadiéramos más algo al sí o al no, cualquier otra cosa, ¿proviene de quién? Y allí la palabra que utiliza el idioma original es así. Se podría hasta traducir, proviene del diablo, proviene del maligno. Mis hermanos, ¿entendemos lo fuerte que es esto? Se podría traducir, proviene de la perversidad. Es más, se podría traducir cualquier otra cosa. Es un crimen enorme. Es malvado, es perverso, es maligno. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesucristo dice, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. ¿Cuándo qué? Miente. Mis hermanos, la mentira literal es del diablo. Y cuando una persona miente, sean lo que sea, mis hermanos, está actuando como el mismísimo diablo. Es donde vamos. A la gente le encanta ver al diablo en tantas cosas, en tantos lugares. Ojalá entendiéramos realmente dónde está el diablo. Cuando una persona no dice la verdad, cuando una persona, y es donde vamos, y cuando jura, peor todavía. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Entendemos la seriedad de qué es lo que nos está diciendo Santiago? Ahora, una vez más, alguien podría decir, pero yo nunca he jurado, pero hemos mentido.
que es lo mismo. Lo que pasa es que el juramento lo hace más serio porque estaríamos usando el nombre de Dios. Pero no solamente la palabra de Dios nos está diciendo que no juremos. Nos está diciendo sí, pero si dijimos sí, es sí. Y si dijimos no, es no. ¿Somos tú y yo conocidos por ser así? Por ser de las personas que si dijimos sí, es porque así fue. Y si dijimos no, es porque realmente eso fue lo que sucedió. Saben, mis hermanos, entendemos por qué Santiago dice por sobre todas las cosas. ¿Qué significa? ¿Que lo que él dijo no es importante? Claro que lo es. ¿Que todo lo que ha dicho no es relevante? Por supuesto que es muy relevante y que Dios nos ayude a cumplir con todas esas cosas. Pero al final, mis hermanos, podríamos cumplir con todo lo que dice Santiago, pero si somos mentirosos, estamos demostrando que somos hijos del diablo. Lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo en el capítulo 23, versículos 16 al 22, y he traído este pasaje porque notemos lo que les encantaba hacer a estas personas, a quienes Jesucristo les enseñó esto, y muy seguramente a los que Santiago les dijo esto, habían aprendido de esto. Jesucristo aquí está hablando de las personas que enseñaban la palabra de Dios en la época de él. ¿Y saben cómo les dijo? Guías ciegos. ¿Por qué? Pretendían enseñar a otros, pero ellos eran los más ciegos de todos. ¿Qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Es impresionante. Ellos ya estaban hasta diciendo, no, pero hay ocasiones en las que uno puede jurar y al final ni cumplir. Eso sí. Cuando lo que tú juras es por el oro, es decir, por la ofrenda. Estas personas, como dice Cristo, ciegos, guías de ciegos, como les dice en otro lugar, hipócritas. Eso sí. Hay muchos lugares donde lo más importante es eso sí, cuidadito, te robas la ofrenda, cuidadito con los diezmos, no, eso sí es sagrado. Pero lo demás, bueno, ahí vamos. Con tal de que no faltes con esto. A ellos también les encantaba porque esto era la manera en la que se llenaban los bolsillos de dinero. No, jurar por el templo de Dios. Bueno, es como si dijeran, ay hermanos, pues hay que entender, a veces somos humanos, cometemos errores. Mira, si tú has jurado por el templo y al final no cumpliste, pues no importa, pero eso sí, jamás se te ocurra jurar por el oro. En otras palabras, jamás si te comprometiste a dar la ofrenda, si te comprometiste con el voto, si estás comprometido a traer el dinero, eso sí, jamás puedes faltar a eso. Por eso Jesucristo les dijo, tanto que notemos la expresión, versículo 17, ciegos tontos. Bueno, si hoy utilizáramos esas expresiones, hasta nos dirían, ya, pero bájale un poquitico al carácter, al genio, que son esas palabras. Bueno, fue el mensaje de Cristo porque a él le ofendía esto. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? No, pero la respuesta es lógica. O sea, si nosotros lo entendemos, ¿qué es más importante? Pues en ese momento era más importante el templo, pero para ellos, ¿qué era más importante? El oro, obviamente. Por eso enseñaban que no importaba si jurabas por el templo. Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí le impone. Claro, porque como es que la ofrenda sí era la manera en la que yo recibía la comidita. ¿Y saben qué les dijo Jesucristo? ¡Qué ciegos! Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Qué fuerte, ¿no? Versículo 20. Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. En otras palabras, no hay escapatoria a esto. Es más, quiero mostrarles un episodio más fuerte. Les encantaba tanto jurar y hacer votos y promesas, que estas personas hasta hacían votos y promesas para matar a otro. Literal, está en la Biblia, Hechos capítulo 23, versículo 12, contexto, Pablo está encarcelado. Y odian tanto a Pablo que lo quieren matar. ¿Y saben qué hicieron estos hombres, líderes religiosos? A la mañana siguiente, Hechos 23:12, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber. ¿Hasta qué? Hasta matar a Pablo. Eso lo que hace es este tipo de cosas, este tipo de enseñanzas. Cuando obviamente lo que decíamos, hasta se toma mal la palabra de Dios. Por eso Jesucristo les dijo ciegos. Qué impresionante, ¿no? Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 25 dice, así que dejen de decir mentiras, aunque es curioso, lo que enseña el idioma original es, realmente no sean falsos, es lo que dice el idioma original. Siempre digan la verdad. No utilicen sus palabras como engaño, como mentira hacia nadie. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Lo que está diciendo es, si somos parte de la iglesia, si somos hijos de Dios,
si somos cristianos, mentir, jurar, engañar. Eso no debería suceder en un cristiano. Esto nos lleva al último punto y es la consecuencia del juramento. Es que si lo hiciéramos, mis hermanos, hay consecuencias. Una vez más entendemos lo importante de esto. Ya Santiago nos ha dado tantas enseñanzas donde nos está llamando a que reconozcamos que hemos actuado mal, pero si estuviésemos fallando en esto, Santiago dice, pero esto es muy importante, posiblemente lo más importante. Esto es realmente serio, porque si juramos en vano, hay consecuencias por esto. Si mentimos, para ser más precisos ahora en el Nuevo Testamento, porque ya ni siquiera deberíamos jurar. Pero no significa eso que porque ya no debemos jurar, entonces sí podemos mentir. No, es lo mismo. Ni jurar, ni mentir, que viene siendo lo mismo. ¿Saben qué dice Santiago? ¿Por qué no deberíamos jurar? Simplemente decir sí o no. Última parte del versículo 12. Para que no pequen, dice esta traducción, y sean ¿qué? Condenados. Y alguien diría, ¿cómo así? Literalmente es lo que dice la palabra de Dios. Caer bajo juicio, bajo condenación, caer bajo el tribunal de la justicia divina. Es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí es donde viene el asunto para mí más interesante. Esta es la pregunta, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre...? Y ahí es donde vamos. Por eso es que normalmente el Nuevo Testamento, aunque advierte que ya no juremos, pero normalmente ya no habla tanto de los juramentos. Cuando habla a la iglesia. Si tú lees las cartas de Pablo, por ejemplo, no encuentras ya esta palabra. Y de hecho no encuentras en el Nuevo Testamento a nadie jurando, ni siquiera al mismo Señor Jesucristo. Ya habla es de mentir. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre los mentirosos? Bueno, antes de ir al Nuevo Testamento, yo quiero que veamos que esto ya estaba dicho desde el Antiguo Testamento, Proverbios 12:22. Esta traducción dice, el Señor detesta, aunque el idioma original dice, para Dios esto es abominación, que literalmente significa de los pecados más terribles. Una vez más, equiparados con adorar a otros dioses falsos, equiparado con quemar a los hijos en el fuego, equiparado con cualquier pecado que nos parezca aborrecible, una abominación, detestable, pues el Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. De principio a fin, es que es más. El primer acto de pecado registrado en la Biblia ni siquiera es el de Adán y Eva. El primer acto de pecado registrado en la Biblia es de un ser que torció la palabra de Dios y de cierta manera llamó a Dios mentiroso. ¿Con qué Dios les dijo? Si lo miramos de esa manera, realmente es el primer ser que empezó a blasfemar el nombre de Dios. La mentira es tan terrible. Miren, mis hermanos, y ahí es donde vamos. Y claro, esto es más delicado para mí que predico y para cualquiera que enseña. Porque recordemos, lo hemos dicho tantas veces. Imagínense si yo fuera un mentiroso y me parara aquí a decir mentiras. Ay, no, qué terrible. Pero mis hermanos, y si ustedes son mentirosos y allá en su trabajo dicen mentiras, en su hogar dicen mentiras, si con nuestros padres decimos mentiras, si con nuestros cónyuges decimos mentiras, mis hermanos, no somos diferentes. Y claro, y si decimos mentiras allá, pues ¿qué se nos va a dar también decir mentiras acá? Mis hermanos, esto de la mentira es tan serio. Proverbios capítulo 26, versículo 28. La lengua mentirosa odia ¿a quién? A sus víctimas. Una persona que dice, cuando yo le digo una mentira a otra persona, literalmente, para Dios, para nosotros no, hay una mentira piadosa, para Dios eso es un asesinato. Para Dios es el odio más grande. ¿Yo por qué te tengo que mentir? ¿Yo por qué tendría que decirte lo que no es? Y las palabras aduladoras llevan a la ruina. O sea, en otras palabras, cuando con nuestro lenguaje, ay, sí, yo digo la verdad, te estoy diciendo lo que es verdad. ¿Saben qué estamos haciendo? La otra persona es una víctima de nosotros. Obviamente nadie va a ir a llevar a una persona por mentira, que no. Hasta en la ley de nuestro país, mentir es un grave delito que da hasta 2 años de cárcel. Pero para Dios es como asesinato. Colosenses 3:9. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y ¿qué? Y todos sus actos perversos. Notamos una vez más, de verdad, no sé si lo habíamos visto de esta manera. Qué importante es en la Biblia el decir siempre la verdad. Sea donde sea, con lo que sea, con quien sea, para lo que sea. ¿Lo notamos? Mis hermanos, de verdad no existen mentiras piadosas. Ni grandes ni pequeñas. Cualquier mentira es mentira. Tanto que una vez más, el idioma original dice esto como, aquí dice no se mientan, pero es como no intentes engañar.
a una otra persona, sea quien sea. No se intenten engañar unos a otros, jamás, bajo ninguna circunstancia. ¿Saben? Porque si ustedes están en Cristo, a ustedes ya les fue quitada esa vieja naturaleza. Es tan fuerte esto, mis hermanos, que ¿qué dice Apocalipsis 21:8? Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos. Hasta ahí, ¿cómo va la lista? ¿Sí? Conocemos ese pasaje, pero ¿qué dice? Y todos que los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la muerte segunda. En cierta manera podríamos decir, hombre, si uno hace esta lista de pecados desde el criterio humano, uno diría, pues el último es el más suavecito. Y los mentirosos. ¿Pero cuál es el destino? El lago de fuego que arde con azufre. ¿Cuál es su destino? La muerte segunda. ¿Y con quién están los mentirosos? Junto con los idólatras, junto con los brujos, junto con la inmoralidad sexual, junto con los asesinos y corruptos e incrédulos, cobardes. Ay, sí, esos son los peores. Y si soy mentiroso, hago parte del mismo grupo. Mis hermanos, es muy serio, ¿no? Que Dios nos guarde. Si hemos sido mentirosos, que Dios nos perdone. Que reconozcamos este pecado. Obviamente, y una vez más, esta enseñanza es para eso. Yo quiero que pensemos en esto, porque esta no es una enseñanza condenatoria, porque hoy hay esperanza. ¿Cómo dijo Santiago? Hermanos míos, por sobre todas las cosas. ¿Qué significa? Tristemente, ¿estos cristianos lo estaban haciendo o no? ¿Estaban jurando? ¿Estaban mintiendo? Porque como a ellos les habían enseñado, estaban diciendo lo que no debían decir y no, pues y Dios me perdona, yo le pido perdón. Tristemente lo estaban haciendo. ¿Qué dijo Santiago? ¿Ya se van a ir para el infierno? No. Pero, mis hermanos, por sobre todas las cosas, aprendan esta lección. Esto ya no va para un cristiano. Es como si Santiago y la palabra de Dios nos dijera, en todas las demás áreas, no es que esté bien si fallamos, pero es como si hubiera un poco más de gracia, por decirlo de alguna manera. Si hemos fallado, arrepintámonos y estamos en un proceso, pero en esto de mentir, por favor, que esto ya se acabe. Esto no puede ser en un hijo de Dios. Porque si soy un mentiroso y soy una persona que aún consciente de esto sigo diciendo una mentira, pues yo debo entender que no soy cristiano entonces. Ahí sí tengo que decir, tengo que arrepentirme y decirle a Dios, sálvame, cámbiame, transfórmame. Porque mentir, ahí es donde digo, mentir sí es lo peor. Decir lo que no es, mis hermanos, eso sí es, como dice aquí, de perversos, de asesinos, de inmorales. Esto es lo mismo que brujería, que idolatría. Igual que la mentira. Es tan fuerte esto que quiero terminar esta enseñanza con algo muy particular. Al final lo que la Biblia nos enseña es que solo hay uno que puede jurar. Solo hay uno que puede jurar. Y él ha jurado. Dios mismo. Y el autor a los Hebreos nos dice algo muy particular en Hebreos 6:17. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que reciben la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Por eso cierro con este versículo, porque esta enseñanza creo que es fuerte, es dura, y más si de pronto en algún momento hemos mentido. Pero ¿saben qué es lo que dice la palabra de Dios? No juremos. Mejor creamos en un Dios que un día hizo un juramento, se comprometió mediante juramento, porque es que ¿saben cuál es la diferencia? Miren, mis hermanos, tú y yo podríamos tener las mejores intenciones. Tú y yo podríamos decir lo juro, pero nosotros no somos Dios, no somos dueños del destino, ni de la vida, ni de nada. Y si dijimos lo juro y de pronto lo que dijimos que íbamos a hacer no lo podemos hacer porque es que somos limitados, pero hay uno que si dice algo, él sí tiene todo el poder para hacerlo. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Él se comprometió a salvarnos y a aquellos que él ha tomado en sus manos, mediante un juramento, se comprometió para decirles y les aseguro que el cielo es de ustedes. Y les aseguro que lo que mi Hijo hizo por ustedes es suficiente para salvarlos. Mis hermanos, que ese sea nuestro juramento, me refiero, que ese sea el único juramento del cual nos apropiemos. Que hay un Dios, el único Dios verdadero en el que creemos. Él sí juró. Y que lo que Él juró fue llevarnos al cielo si creemos en Jesucristo. Por lo tanto, no juremos. No nos mintamos los unos a los otros. Pidámosle a este Dios
que se ha comprometido bajo juramento, llevarnos seguros a casa, que más bien nos ayude a nosotros a nunca jurar en la palabra, ni por nada, sino más bien entender que esto es tan importante. Ese versículo con el que cerramos nos enseña algo también. Si alguna vez mentimos, juramos en vano o lo que sea que hubiésemos hecho, hoy hay gracia. Hoy podemos pedir, perdónanos Dios. Hoy podemos entender que ese mandamiento de jurar, que hasta lo podríamos leer en el Antiguo Testamento, ya fue derogado, es irrelevante, fue cambiado. Ya la palabra de Dios nos dice, mejor di sí, di no y haz las cosas o no las hagas, en dado caso. Pero, mis hermanos, entender que esas consecuencias por el pecado, ya Cristo las pagó. Y que si tú y yo hoy mintiéramos, no solamente le estaríamos mintiendo a nuestro prójimo, estaríamos deshonrando el nombre de Cristo. Así que mejor no juremos en la palabra y mejor apropiémonos del juramento de Dios. No juremos, ¿para qué? ¿Qué perderíamos? Si lo que Dios tiene para darnos ya es seguro y es su eternidad. Y Él ha jurado, Él sí lo ha hecho y Él sí puede. Entonces, en un sentido, espero que esta enseñanza también haya traído consuelo. Hoy hay perdón en Cristo si hemos actuado mal en esto, si hemos mentido, si hemos jurado, pero también qué bueno saber que hay un Dios que se ha comprometido bajo juramento con nosotros de llevarnos seguros a la eternidad. Es el único juramento en el que podemos confiar. Demos gracias a Dios por esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por tu juramento, pero perdónanos si nosotros hemos usado mal esto. Perdónanos si hemos sido de aquellos que hemos jurado. Perdónanos si somos de aquellos que hemos mentido en alguna ocasión. Y como nos enseñas hoy a través de tu palabra, ayúdanos a siempre decir la verdad. Porque somos hijos de un Dios que siempre dice la verdad. Y ayúdanos a entender esa verdad tan gloriosa, que tú hoy te has comprometido con aquellos que por tu gracia hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en tu amado Hijo Jesucristo. Que a pesar de tantos errores y tantas imperfecciones, tú has prometido, y no solo prometido, jurado, en tu mismo nombre, que nos llevarás seguros a la eternidad y que hay una herencia que nos espera. Pero que precisamente ese juramento tuyo, que es el verdadero y más grande y el más importante por sobre cualquier juramento que jamás alguien pudiera haber hecho, jamás, que podamos entender que esto nos debe dar confianza, que en esta tierra no necesitamos jurar. Ayúdanos a siempre decir la verdad, que si dijimos sí, así sea, que si dijimos no, que así sea, que si hemos fallado, permítenos hoy entender que esto es pecado y gracias porque hoy tu Hijo está a tu diestra. Cristo, por favor, intercede por nosotros ante el Padre. Tú que eres fiel y justo y perdonas nuestros pecados, pero ayúdanos de ahora en adelante a siempre decir la verdad. Porque hoy entendemos que esto es más serio de lo que parece. Porque los mentirosos no heredarán tu reino. Porque a los mentirosos les espera el lago de fuego. Ayúdanos a entender que hoy nosotros somos hijos de la verdad, somos hijos de la justicia, de la santidad, somos tus hijos, Padre, y que si actuáramos de manera contraria, entonces seríamos hijos del diablo. Pero si así fuera, rescátanos, porque tú tienes el poder para salvar. Y por favor, que así podamos apropiarnos de esta palabra que dice, tú mismo te has comprometido y has jurado en tu nombre llevarnos seguros a la eternidad. Que en esta hora, en esta palabra también podamos decir, Señor, por favor, ayúdanos, para que en ese compromiso que tú has hecho, en ese juramento de llevarnos seguros a la eternidad, esté también el compromiso de nosotros de siempre decir la verdad. Ayúdanos a actuar y a vivir en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, a nunca jurar y descansar en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén.